Superestructura de México. Contenido: comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, imperialismo, socialismo, comunismo y Producto Interno Bruto. Comunismo primitivo. En la época prehispánica, las sociedades indígenas organizaban su economía de manera comunitaria. No existía la propiedad privada, sino que los recursos naturales y la producción eran compartidos. Los pueblos nómadas cazaban, recolectaban y pescaban, mientras que los sedentarios, como los mayas y mexicas, desarrollaron la agricultura. Esta etapa se caracteriza por la ausencia de clases sociales y explotación económica. Esclavismo. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, México experimentó un sistema esclavista, aunque las sociedades indígenas tenían sistemas de servidumbre como los tlacotin mexicas. Los conquistadores impusieron la esclavitud formal sobre los pueblos indígenas y los africanos traídos al territorio. Los esclavos trabajaban en minas y plantaciones, sin derecho ni libertad. Feudalismo. Durante la época colonial se implementó un sistema similar al feudalismo europeo. La encomienda y el repartimiento asignaban tierras a los conquistadores, quienes controlaban la producción agrícola y obligaban a los indígenas a trabajar bajo condiciones de servidumbre. La estructura social estaba jerárquicamente dividida entre españoles, criollos, mestizos, indígenas y esclavos africanos. Con la independencia en 1821, México adoptó un sistema económico capitalista durante el siglo XVII. Hubo intentos de modernización con el liberalismo, pero la desigualdad persistió. En el Porfiriato 1876-1911 se consolidó el capitalismo con inversiones extranjeras y crecimiento en sectores como minería, ferrocarriles y petróleo, pero con la explotación laboral extrema. Tras la Revolución Mexicana 1910-1917 se promovieron reformas como la expropiación petrolera en 1938 y la industrialización en el siglo XX. Sin embargo, el capitalismo en México se ha caracterizado por desigualdades económicas, dependencia del mercado internacional y crisis recurrentes. Imperialismo. El imperialismo se refleja en la influencia de potencias extranjeras en la economía y política de México. Durante el siglo XIX, Francia y Estados Unidos intervinieron en el país. Guerra de 1847, Segundo Imperio Mexicano. En el siglo XX, el imperialismo económico se manifestó a través de empresas extranjeras controlando sectores estratégicos como el petróleo, telecomunicaciones y banca. Socialismo. México nunca ha tenido un sistema socialista en términos marxistas, pero sí ha adoptado políticas con influencias socialistas. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se nacionalizaron industrias estratégicas y se promovió la reforma agraria con el reparto de tierras a campesinos. En décadas posteriores se implementaron programas de bienestar social, aunque sin cambiar la estructura capitalista. En la actualidad, algunos sectores de la política mexicana promueven un modelo con mayor intervención del Estado en la economía para reducir desigualdades. El comunismo es un modelo teórico donde no existe propiedad privada ni clases sociales en México. Nunca se ha instaurado un sistema comunista, aunque ha habido movimientos políticos e intelectuales con esa ideología. Partidos comunistas y movimientos guerrilleros han surgido en la historia, pero no han logrado transformar el sistema económico del país. En México el PIB ha tenido altibajos dependiendo de las políticas económicas y crisis globales. En el Porfiriato el PIB creció por inversiones extranjeras. En la Revolución cayó drásticamente. En el ejemplo Milagro Mexicano 1940-1970 creció a tasas del 6% anual. En la crisis de 1982 y el horror de diciembre de 1994 el PIB sufrió fuertes caídas. En la actualidad, México es el 15 de economía mundial con un PIB de aproximadamente 1.5 billones de dólares. Conclusión. México ha atravesado diferentes etapas socioeconómicas, desde el comunismo primitivo hasta el capitalismo actual. Aunque el país ha crecido económicamente, sigue enfrentando desafíos como la desigualdad, la pobreza y la dependencia de potencias extranjeras. El estudio de estos sistemas nos permite entender las estructuras que moldean la realidad mexicana y cómo podrían evolucionar en el futuro.